Mi prometido. Es un poco complicado. No pasa nada. Dr. Owen, tengo que hacerte una pregunta más personal. Dime. Es que, ¿en qué situaciones es más fácil que una mujer quede embarazada? Lo siento. Tampoco soy ginecólogo. No estoy familiarizado con este tipo de cuestiones. El médico dice que tengo síndrome de ovario poliquístico. No es fácil quedar embarazada. Pero mi prometido insiste en casarse conmigo, así que aún quiero darle un hijo. La señorita Song es joven. Seguro tendrá hijos. Entonces, que se cumplan las palabras del Dr. Wen. Señorita Song, ya te he aplicado el medicamento. Entonces descansa temprano. No te molesto más. Él tiene una prometida que le dará hijos. ¿Qué son mis hijos entonces? Chin Shen, ¿qué pretendes hacer? Esto es un hospital, compórtate. Dame el informe del embarazo. No tengo autorización para revelar la privacidad de mis pacientes. ¿Y yo, Jin Shen? Quiero saber algo. ¿No hay privacidad? Ah, ¿me lo dices tú o te llevo a investigar? Devuélvamelo. ¿Ves? La que está embarazada no soy yo. Entonces, ¿por qué te asustaste antes? Como médicos, tenemos la responsabilidad de guardar el secreto de los pacientes. Menos mal que usé el nombre de Seeking durante el examen. Menos mal que no estás embarazada. Chin Shen. Si realmente estuviera embarazada, ¿qué harías? Después de tanto tiempo conmigo, ¿aún haces preguntas tan inocentes? En mi familia, Chin, no permitimos hijos ilegítimos. Sí, Wenxi. ¿Cómo se te ocurre preguntar algo tan inocente? Él está a punto de casarse con Sun Si. En el futuro tendrá hijos legítimos. No se preocupe, señor Chin. Aunque queda embarazada, lo abortaría. Sé medir mis límites. Te encargué de cuidar a la hermana Sí. ¿Cómo es que te escapaste tú? ¿A qué has venido? Estaba sola en el hospital. Me aburría. Por eso, le pedí a Xia que viniera a acompañarme. No te enfadarás, ¿verdad? Son Ziyi. Ahora no hay extraños. ¿Podrás dejar de fingir? Jishen. Hotsari, solo nos estamos utilizando mutuamente. Yo te ayudo a liberarte de los lazos familiares. Tú me ayudas a heredar Chin Shi sin problemas. Basta con aparentar en público. En privado, tampoco hace falta ocultarse para evitar malentendido. Hermano, la hermana Sí siente un profundo cariño por ti. ¿Cómo puede ser así? Si tienes demasiado tiempo libre, no me importa comprarte un billete de avión para que vayas a África a ayudar a los refugiados. La próxima semana es la fiesta de compromiso. No quiero ningún error. Pórtate bien. Hermana Sí, mi hermano tiene ese carácter. No le des demasiada importancia. No pasa nada. Oye, recuerdo que antes me dijiste que tu hermano tenía una exnovia, que era médico. Se llama Wenxi, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Acaso os habéis visto? No solo nos vimos, sino que parece que además está embarazada del hijo de tu hermano. ¿Qué? Entonces, definitivamente, tengo que decírselo a mi hermano. Estas pequeñeces yo, como esposa, las manejaré por él. Señor King, la señorita Jehuda, Wepals va so baseball. Ya ha rechazado tu compensación por la ruptura. Se fue bastante decidida. Señor King, En el fondo, claramente te gusta la señorita Wen. El matrimonio concertado con la familia Song también es una medida temporal. ¿por qué no se lo explican directamente a la señorita Wen? La lucha por el poder familiar es algo muy peligroso. Cuando heredes sin problemas, se lo explicaré. No te haré esperar mucho. Papá, si no estás bien de salud, no cocines. No pasa nada. Estos últimos años, gracias a la medicina especial de tu novio. La salud de papá ha mejorado mucho. Llevas 3 años saliendo con tu novio. Papá solo ha visto su foto. Mañana, Es el cumpleaños de papá. Quiere invitarlo a cenar. a ver si es conveniente. ¡Ey! No pasa nada. Si no es conveniente, olvídalo. A cenar.
¿Por qué de repente quieres quedar aquí conmigo? No vine a acostarme contigo. ¿Qué otra relación tenemos, aparte de dormir juntos? Hace 3 años mi padre estaba muy enfermo. Le mentí. Le dije que la medicina especial era de mi novio. Y luego, Mañana es su cumpleaños. Quiere verte. Mi padre ya es mayor. quizás no le queden muchos cumpleaños más. ¿Podrías hacer este papel conmigo? Después de esto, le diré que ya hemos roto. A partir de entonces, desapareceré de tu vida. Mándame la dirección. Shishi, ¿qué tal me queda este traje, papá? Muy bien. Me alegro. Hola, ¿tú eres el novio de mi hija desde hace 3 años? Soy Qin Yishen. Siento mucho no haber venido antes a visitarle. Le traigo un pequeño regalo. ¡Feliz cumpleaños! Ay, no hace falta, de verdad. Claro que sí. No se quede ahí de pie. Siéntese, por favor. Usted primero. Jishen, ¿qué más haces tú aquí? Jishen, ¿qué haces aquí? Señorita, ¿tú conoces al novio de mi hija? ¿Novio? ¿Ella es tu novia? Entonces, ¿quién soy yo? Sal. Luego te lo explico. Taminfe, ¿te atreves a seducir a mi hermano? Oye, niña, ¿cómo puedes pegar a la gente así? Xinjia, no te pases. Hermano, ella solo es una mujer con la que te has divertido. Durante 3 años, tu prometida es la hermana Siyi. ¿Cómo puedes hacer esto por esta mujer? Tola que la Jonate. Hermano, ¿me has pegado? ¿Me has pegado por esta mujer? ¿Qué está pasando aquí? Papá, Señor, lo siento mucho. Lo de hoy ha sido un malentendido. Lo arreglaré y luego le daré una explicación. Lamento interrumpir su cumpleaños. Le pediré disculpas en persona otro día. Vámonos. Espera. papá, ¿no deberíamos irnos primero? Senir Sin, ¿qué relación tiene exactamente con mi hija? Papá, lo siento, te mentí. En realidad, no tengo ninguna relación con el señor Chin. Vine hoy solo para que actuara conmigo. Sei, a Song. Lo siento. Así que era eso. No soy tan quisquillosa, pero si el Dr. Wan quiere volver a pedir prestado a mi prometido para actuar, debería avisarme con antelación. Entonces, ¿qué pasó con la medicina especial de hace 3 años? Viejo, ¿todavía no te has enterado? Esa medicina... ¿Ya terminaste con tu escándalo? Déjala hablar. ¿Qué pasa con esta medicina? ¿Todavía no lo sabes, viejo? Hace 3 años, tu hija se metió en la cama de mi hermano para mantenerte con vida. De lo contrario, ¿de dónde crees que salió esa medicina especial? Todo fue gracias a tu buena hija, durmiendo para conseguirlo. Papá. ¿Es verdad lo que dicen? No, papá, no les hagas caso. Si no los hubieran pillado, probablemente habría sido real. Es que mi cuñada es generosa y no le importa. Pero hoy, ustedes dos todavía están engañando a mi hermano. ¡Qué descarados! Papá, Tío, ¡Qué asco! ¿ya terminaste? Cállate. Es la verdad. Ella hizo estas cosas sucias y ahora teme que la gente hable. Tío, lo siento entre Wenchi y yo. Señor Chin, soy un viejo de baja condición. Le agradezco la medicina que me dio. Esta comida la invito yo. Dejo el dinero aquí. Pobre diablo. Vámonos. Tío, entonces, este regalo... Es demasiado valioso. Debería recuperarlo. Song Si, ¿no te estás pasando un poco con esto? Lo siento. No sabía de tu relación con ella. Eres solo mi prometida de nombre. ¿Qué derecho tiene a entrometerte en mis asuntos privados? Hermano, ¿cómo
puedes culpar a mi cuñada. Ahora es un momento crucial para tu campaña. Si el tío se entera de lo tuyo con ella, ¿cómo van a seguir con el compromiso? Vale, como tienes tantas ideas. A partir de hoy, te relevo de todos tus cargos en Qin Group. ¿No recibirás ni un céntimo de la familia Qin? Arréglatelas tú sola. ¿Cómo puede mi hermano ser así? Mi cuñada es más lista. Desde el principio mandó a alguien a seguir a Wenchi. Si no, ¿cómo habríamos tenido esta suerte? Ahora parece que mi hermano y Wenchi son totalmente imposibles. No, esto no es suficiente. Quiero que ella pierda toda esperanza en Qin Yishen. Y el bebé que lleva adentro tampoco puede quedarse. Todo es culpa de tu padre, por no servir para nada. Papá, Todo es culpa de tu padre por no servir para nada. He sido una carga para ti. papá. Soy yo quien te ha fallado, hija. ¿Te ha avergonzado? Xiaoye, dime la verdad. Qin Yishen, Yo. Xiaoce, ¿estás bien? Papá, estoy bien. ¿Estás embarazada? Vamos, ven con papá al hospital a deshacernos del bebé. Papá. Déjame quedarme con este bebé. Él va a casarse con otra mujer. ¿Qué harás si te quedas con el bebé? ¿Qué se puede hacer? Papá. Él no sabe que estoy embarazada. Déjame ser egoísta esta vez. ¿Papá? ¿A dónde vas? Como es temprano, voy a comprarte algo para el embarazo. Eres tú. ¿Algo más, señor Qin? Lamento mucho lo que pasó y no me lo esperaba. Que Sonzi apareciera, de repente... También es mi culpa hoy. Sabía de sobra que tú y la señorita Sonsi... ¿Ay qué? Estás a punto de meteros. Y aún así te cité a solas. ¿Tu padre está bien ahora? ¿Está bien? Menos mal. Descansa temprano. Ya me voy. Qin Yishen. En estos 3 años, ¿me has querido, aunque sea un poquito? Wenchi, Mejor no respondas, ¿se queda? Así. De ahora en adelante, no volvamos a vernos. Felicidades por tu boda. Wenchi, yo te quiero. Te quiero muchísimo. Papá, papá, ¿cómo estás? Papá. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy yo? Por fin despertaste. Estamos secuestrados. Secuestrados. Entonces, ¿dónde está mi padre? Están encerrados en otro almacén. Tranquila, no le ha pasado nada. Vaya, ya despertaste. ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Por qué no secuestraste? ¿Por qué no secuestraste? Has sido la amante de mi sobrino durante 3 años.
Ni siquiera reconoces al tío de... Entonces, ¿eres el tío de Qin y Shen? ¿Y por qué no secuestraste? Hu Yanshen me robó la herencia. Claro que le tengo que dar una lección. Ustedes dos. Una es su amante, la otra es su prometida. Ya veré cómo elige. King Tianhao, Vaya, has venido bastante rápido. te puedo dar el proyecto de la zona este del río. Te lo daré. Suelta a las dos. Negociar es muy aburrido. Vamos a jugar un juego. Off. Y una de las dos. ¿Qué? ¿Qué es elegir una de las dos? Estas dos chicas. Una es tu amante, la otra tu prometida. Salva a una. Deja a la otra. La que quede será para que los hermanos se diviertan. Esto es ilegal. ¡Cállate! Mi vientre. Si no eliges, los hermanos elegirán por ti. Suéltame. Chica, no me toque. Jishen, sálvame. No quiero estar aquí. ¡Alto! Yo elijo. Me llevo a Songxi. Si primero rescata a la Aerkra, Gwen de las familias Qin y Song, el matrimonio entre Qin y Song se arruinará y su posición como heredero probablemente también. Nada es más importante que la vida de Wenqi. Entonces menos razón para llevarse primero a la señorita Wen. De esa manera, todas sabrán que la persona que más le importa es la estera Wen y los peligros que ella enfrentará en el futuro. No serán simples secuestros. Presidente Qin, tranquilo. Nuestra gente entrará de inmediato. La señora Wen no tendrá ningún problema. Así que amas más a tu prometida. A tu amante de 3 años. No le tienes ni un poco de compasión. Tienes razón. Después de 3 años, ya me aburrí de ella. Y te gusta, tómatela. Ahora pueden soltar a la persona. Jishen finalmente me eligió a mí. Tú quédate aquí. Espera que te usen. Todo esto fue planeado por ti. No eres tan tonta. Qin y Shen. Todo esto fue planeado por Song Ziyi. No le creas. Jishen, Wenqi, para que la rescates, es capaz de decir cualquier cosa. Con y Shin. Esto es falso. Fue un complot entre ellos. ¡Maldita mujer! ¿Aún te atreves a huir? ¿Te atreves a tocarla? ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste y quieres salvar a tu amante? Es que temo que ensucie los zapatos del pequeño tío. Qin y Shen. Tú. Wenqi, antes me preguntaste si te quería, ¿no? Ahora te lo digo. Para mí no eres más que un juguete barato. ¿Hablar de sentimientos? Ni te mereces. Qin y Shen, por favor, sálvame primero. Estoy basada. Jishen, me mareo mucho. Podemos irnos de aquí primero. Tengo miedo. Qin y Shen, te lo ruego, sálvame primero. Ellos no van a lastimar a Songxi. Por favor, sálvame primero. Jishen, me duele un poco la cabeza. ¿Podemos irnos ya? Qin y Shen, te suplico que me salves primero. Te prometo que no te volveré a molestar nunca más. Te lo ruego. Dios mío, ¿cómo es que hay sangre aquí? Oh, estás embarazada. Qué mala suerte. ¿Qué hacemos ahora? ¡Maldición! El almacén del sur se incendió. ¡Curramos! ¿Y qué pasa con ella? Si Qin y Shen ni siquiera se preocupa por ella, ¿por qué nos importamos nosotros? ¡Corre!
Aha, así. Haces gertas. Ada. No te asustes, así. Papá te sacará de aquí. My fiddy abriendo emails bowlings. Can occasion of digging started by the evident lie. Papá, Alguien que ayude. Auxilio. Mi hija está embarazada. papá, apártate rápido. Papá, Sí. Aprovecha ahora. Vete rápido. No te preocupes por mí. espérame. Voy a buscar ayuda. Vuelvo en un minuto. Baja rápido del coche y salva a la gente. Chica, rápido. No estarás pensando en volver a salvar a Wenji, ¿verdad? Suéltame. Ya es demasiado tarde. Sí, así. ¿Dónde estás? Así. Allí, ¿dónde estás? Allí. Sí. Señor Chin, ya lleva buscando muchísimo tiempo y además recibió el castigo familiar. Si sigue así, su cuerpo no va a aguantar. Allí. Seguro que estás esperando que te rescate. ¿Conceptas? ¿Dónde estás? Señor Chen, la policía ya ha dicho que no hay signos vitales. La señorita Wen. Probablemente ya. Imposible. Así, definitivamente sigue viva. Allí todavía espera que la rescaten. Búsquenla. Chinchi ha muerto. ¿Tú? ¿Qué estás diciendo? No te engañes. ¿Cómo podría alguien escapar de un incendio después de sufrir heridas graves? Hace tiempo que fue reducida a cenizas, como estos escombros. Imposible. Allí definitivamente sigue viva. Y ella todavía espera que la rescate. Como que no, Chin Xian. No olvides que fuiste tú quien la abandonó. Señor Chin. Solo era una amante. Al final la olvidarás. ¿Por qué viniste aquí apenas regresaste al país? a ver este lugar donde una vez fui abandonada. Aquí perdí a mi padre, a mi hijo y mi mano. No pienses más en el pasado. Ahora no te llamas Wenxi. Te llamas Leng Yue, la presidenta del grupo Leng. Nadie te abandonará de nuevo. Sí, si no fuera porque tú y la tía Xuan me salvaron ese año, no existiría la lengua de hoy. Por cierto, ¿estás segura de que mi anillo de jade estará en la subasta de mañana? Seguro, pero las familias Qin y Song también estarán. Ya es hora de vernos.
señor Chin. Han pasado 3 años. Cada vez que piensas en la señorita Wen. ¿Vienes a este lugar, la señorita Wen? Definitivamente sigue viva. Mañana tienes la subasta benéfica. Mejor regresa temprano. ¿Has oído? En la subasta de hoy también vendrá la presidenta del grupo Leng. Claro que lo sé. Todos los presentes hoy. Probablemente vienen por ella. Si pudiera conectar con este director, Leng, mi rendimiento anual estaría asegurado. Lo que no sé es si este director Leng es hombre o mujer. Ni el nombre completo. En un rato tendré que verlo bien. ¿Es tan poderoso este director Leng? Antes, mi hermano lo invitó varias veces y siempre evitó encontrarse. La familia Leng es una de las familias más ricas de Yangcheng, a la par de su familia Qin. Solo que estos años, los Leng siempre han atacado a mi familia Song. Como si tuvieran algo contra mí. Cuñada, no te preocupes. Cuando llegue el director Leng, nos acercaremos y listo. Ya averigüé todo. El director Leng viene esta vez por un anillo de jade. En ese momento, subastaré este anillo y se lo regalaré a él. Tal vez pueda ayudar a Yishan a conectar con la familia Leng. Para entonces, quizás mi hermano se case contigo. Ay, siempre te burlas de mí. No me sigan. Por ahora, no revelen mi identidad. Pero hoy en esta subasta, muchos vinieron por usted. Temo que pueda haber peligro. No importa. En un rato, con qué almendra. ¿Sí? ¿De quién es esta joven? Es tan hermosa. Sí, es realmente hermosa. Ah, ¿de qué sirve ser hermosa? La más hermosa aquí eres tú, cuñada. Solo es una que le gusta llamar la atención. No le des importancia. No, voy a darle una lección. Oye, tú sírveme una copa de vino. Te hablo a ti. ¿No oyes? Wenchi. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Eres tú Wenchi? ¿No? Wenchi ya falleció hace 3 años. Ella no puede ser Wenchi. Pero, ¿por qué habría alguien idéntico en el mundo? ¿Cuñada? Aunque esta persona se parece mucho a Wenchi, su temperamento es totalmente diferente. Ella no debe ser Wenchi, ¿verdad? Sí, no puede ser Wenchi. Disculpen, recién confundimos a la persona. Sí, la próxima vez miren con más cuidado. Si no, al encontrarse con cualquiera se abalanzan. Parece de mala educación. ¿Qué actitud es esa? ¿Sabes quiénes somos? Yo soy Qin Jiaxia. Mi hermano es Qin Yishen, el presidente del grupo Qin. Esta es mi cuñada, la prometida de mi hermano, comprometida desde hace 3 años. Song Zi, hija de la familia del grupo Song. Después de 3 años de compromiso, sigue siendo solo la prometida. También es bastante raro. Tú. Es que mi hermano está muy ocupado con el trabajo y no tiene tiempo para casarse. ¿Quién te crees que eres para andar metiendo la nariz aquí? Vestida tan llamativamente. Seguro que has venido a buscar un sugar daddy. Aún no hay nadie aquí que me llame la atención. ¡Qué arrogante! ¿No sabes que hoy vendrá el señor Leng del grupo Leng? Te aconsejo que no te pases de la raya. ¿El señor Leng? Así que ustedes también vinieron para adularlo. Tú, olvídalo. Xia, quizás tiene alguien que la respalda por detrás. Mejor no la ofendamos. ¿Y qué si tiene respaldo? Mi hermano es Qin Yishen. ¿Quién se atreve a no respetar a la familia Xin? Tú, arrodíllate ante mí. Pídeme disculpas. Es una tonta maleducada. Esta es la señorita de la familia Qin, ¿verdad? ¿Cómo es que de repente la golpearon? Se atrevió a golpear a la señorita Qin, ofender a la familia Qin. Seguro que le va a caer una desgracia encima. Mujer, ¿te atreves a golpearme? Esta vez lo tomo como un castigo para ti, en nombre de tu hermano. La próxima vez, no vuelvas a ser tan imprudente. ¿Cuándo necesita la gente de mi familia Qin que un extraño la castigue?
Es el señor Ching. Esta mujer golpeó a la hermana del señor Ching. Ahora va a tener lo que se merece. Hermano, esta mujer me acaba de golpear. Cuida tus palabras. Señorita, si mi hermana le ofendió hace un momento, yo le pido disculpas en su nombre. Pero si usted fue quien provocó primero, también le pido que le dé una explicación a mi hermana. ¿La golpeé? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Hay algún problema? Esa voz. Han pasado 3 años. Te he estado buscando todo este tiempo, yo. No soy Wenchi. ¿Cómo? Hermano, ella no es Wenxi. Hace poco, mi cuñada y yo ya le pedimos disculpas. Pero, de verdad, ella no es Wenxi. Solo se parece un poco, nada más. Imposible. Ella es Wenchi. ¿Tú estás enojado conmigo? Ya te dije que no soy Wenchi. Te equivocaste de persona. ¿Quién es Wenchi? ¿Por qué el señor Qin se está descontrolando así? Hace 3 años, el señor Chin tenía una amante llamada Wenxi. Después, murió en un secuestro. Todos estos años, el señor Chin la ha estado buscando. Es cierto, ¿por qué no se ha casado con la señorita de la familia Song hasta ahora? No es porque sigues pensando en esta Wenxi. Si el señor Qin quiere buscar justicia por su hermana, estoy listo para enfrentarlo en cualquier momento. Pero si no pasa nada, me voy ya. ¿No tenías una marca de nacimiento aquí antes? ¿Por qué ya no está? Esta persona está loca. Se atrevió a golpear al señor Chin. ¿Te atreves a golpear a mi hermano? ¿Estás loca? ¿Todos los de la familia Qin son tan maleducados? La hermana insulta a la gente sin saber la verdad. El hermano es grosero y no sabe ni reconocer a las personas. Mujer, ¿crees que no te rasgaré la boca? Disculpe, señorita. He sido irrespetuoso hace un momento. Pide disculpas a esta señorita. Hermano, Pide disculpas. lo siento. Nos confundimos de persona. Le pido disculpas en nombre de mi hermana. Realmente no eres tú. Cuenco pintado con escena de niños jugando. Precio inicial, 1 millón. 2 millones. Oye, ¿por qué no pujas? No me interesa. Pobrecillo. ¿De qué te haces el importante? Ahora para la pieza estrella de la subasta. Quiero presentar con solemnidad. A todos ustedes. Es un anillo de jade traído por la condesa de Europa. Precio inicial. 5 millones. Esta es la pieza que le gusta al señor Leng. Si yo lo gano y se lo regalo al señor Leng, nuestra familia Song ya no será oprimida. De 6 millones. Esta señora ha pujado 6 millones. Un aumento de 1 millón de inmediato. Parece que esta señora está decidida a llevárselo. Bien, 6 millones una vez. 6 millones 2 veces. 10 millones. Esta señora puja 10 millones. Otro aumento de 4 millones. Este anillo es muy importante para mí. Si no te interesa mucho, ¿no subas el precio a propósito? ¡Qué casualidad! Sí me interesa mucho. Incluso si te interesa, debes medir tu posición. Esto no es algo para decir a la ligera. Además, este anillo lo vamos a pujar para regalárselo al señor Leng. Mejor no hagas el lío. ¿Se lo vas a regalar al señor Leng? ¿Qué? Quizás no conozcas el nombre del señor Leng, aunque hoy no está en el evento. Tampoco es alguien que personas como tú puedan congraciarse. En ese caso, aún más debo pujar. Depende de cuánto valga el sentimiento de la... ¿Así esto? 10 millones primera vez. 15 millones. Este anillo vale como mucho 10 millones. No importa, el sentimiento hacia el señor Leng es más importante. 50 millones. Ja, cielo, subió directamente a 50 millones. ¿Ya son 50 millones? ¿Estás loca? ¿Así se sube el precio? Solo quiero deshacerme de algunos pobres. Lo que quiero, cueste lo que cueste, lo conseguiré. En 50 millones primera vez. Parece que la sinceridad de la señorita Song también es bastante común. 100 millones. Escuché bien, este artículo se vendió por 100 millones. Es simplemente impactante. ¿Estás loca? ¿En qué situación está tu familia Song? No tienes idea tú misma. No pasa nada. ¿Sigues pujando? No sigo. ¿Qué? Gracias, Sisi. Song, por su contribución a las zonas pobres. 100 millones por un anillo. Un buen negocio así, mejor se lo dejo a la señorita. Nos estás tomando el pelo. Fue usted quien subió el precio a propósito. No eres tan tonta.
Entendido. ETA son, según las reglas, una vez adjudicado el artículo, debe pagarse inmediatamente. ¿Qué le parece por aquí? Sencilla Song, como prometida del señor Chin, ¿no podrá pagar ni siquiera 100 millones? ¿Qué dices? Mi cuñada es la heredera de Grupo Song. Unos míseros 100 millones no son problema. Entrega exitosa. Este es su artículo coleccionable. Guárdelo bien. Cuñada, con este anillo deja de la familia Leng seguro. Nos mirará con buenos ojos. ¿De qué te ríes? Me río de que sois tontos. Hermano, esta mujer es realmente demasiado arrogante. Hasta ahora no puedo preguntar. ¿Cómo se llama esta señorita? Yo me llamo Wenshi. Mi identidad. Ustedes no merecen saber. Me parece que tienes miedo de que todos se rían de ti si lo dices. Vistiendo tan elegante, seguro eres la amante de alguien. Cállate. Hermano, no te dejes engañar por su cara. Ella no es Wenchi. Siempre están hablando de esta Wenshi. ¿Quién es esta Wenshi para ustedes? Es una vieja amiga mía. La he estado buscando durante 3 años. Ah, ¿sí? Aunque no sé. ¿Qué relación tiene esta señorita Wen con ustedes? Pero supongo que sí se fue. Fue porque no quería enredarse demasiado contigo. La gente no debería vivir siempre en el pasado. Ji Shen, ya conseguimos el anillo. Mejor vayamos a descansar y esperemos a que llegue el director Leng para luego darle el anillo. Lo que te haga feliz. ¿3 años? Pensé que podría enfrentarme a Hobson calma. Pero no esperaba que aún me afectara. Señor Chin, ¿no se habrá perdido en el baño de mujeres? Estoy esperando a alguien. La señorita Song está aquí. Me estás culpando, ¿verdad? Por no salvarte primero hace 3 años. No entiendo de qué hablas. Aunque te hayas quitado la marca de nacimiento de la espalda, sé que tú eres Wenchi. No importa si no lo admites, lo probaré. No importa si no lo admites. Recuerdo que aquí eres más sensible. Cosquillas. ¿Quiere probar el lado derecho también, señor Chin? Mi lado derecho también es sensible. ¿Por qué no sigue, señor Chin? ¿Tienes en mente? Si el señor Chin lo desea, yo también puedo ser Wenchi. Disculpa. He sido descortés. Chin Yishen, 3 años. ¿Quién puede seguir siendo el mismo de antes? Dicen, ¿a dónde fuiste? Estuve buscando mucho tiempo. Yo. El señor Chin se perdió en el baño de mujeres hace un momento. Por suerte, me lo encontré y lo traje de vuelta. El novio de Aurea Sonsmia esta vez se perdió en el baño de mujeres. La próxima vez, quizás se pierda en la cama de otra mujer. Tú... Hermano, ¿no viste que ella seguía provocando a la cuñada? Ya te lo dije. La Songdi solo es mi prometida. No andes llamando a la cuñada todo el rato. Pero vosotros os casaréis tarde o temprano, ¿no? Después de que se resuelva la crisis de la familia Song, romperé el compromiso inmediatamente. Es por ella. Solo porque tiene una cara igual que tu ex amante. ¿Quieres romper el compromiso conmigo? Esto no tiene nada que ver con los demás. Simplemente no te quiero.
Mi hermano solo dijo eso enfadado. Es culpa de esa mujer de antes. Es culpa de que se parezca tanto a Wenchi. Seguro que quieres seducir a mi hermano. No importa quién sea. Nadie me va a quitar a Yi Shen de al lado. Esta señorita me resulta nueva. ¿Es la primera vez que viene? Sí. ¿Me haría el honor de tomar una copa conmigo? Lo siento. No fue intencional. Bébetelo. ¿Es usted zurdo? Me lesioné la mano derecha de pequeño. No puedo hacer fuerza. ¿Cómo te lesionaste la mano derecha? Papá, apártate rápido. Apártate. Este es mi asunto personal. Señor Shin, ¿sí está pasando la raya? ¿O en un incendio donde te lesionaste? Hermano, ¿qué estás haciendo? Te estoy preguntando, ¿cómo te lesionaste de verdad? Parece que el señor Chin todavía quiere encontrar en mí la sombra de un ser querido que se fue. Me lesioné de pequeño. ¿Qué problema hay? Si al señor King le interesa lo que me pasó de niña, podemos cambiar de lugar y hablarlo detenidamente. ¿Te atreves a seducir a mi hermano delante de mi cuñada? No me extraña que no aparezca tu acompañante en todo este rato. Así que tienes esa intención. Tienes una imaginación tan grande que es una lástima que no escribas un drama. No te hagas la santa aquí. Llevas rato aquí y no aparece tu acompañante. Aún no ha llegado. Entonces dinos, ¿quién es tu acompañante? Popular problema. Se llama Sie Kong Yan. Xie Gongyan. Es el hijo único del presidente del grupo Leng. ¿Cómo va a ser su acompañante? Yo he tenido el honor de ver al señor Xie varias veces. Nunca lleva acompañantes a los eventos. ¿Lo oyes? Mientes sin pensar. El señor Xie no está a tu alcance. ¿Qué relación tienes con Xie Gongyan? Hermano, ella está diciendo tonterías. Seguro que ni siquiera ha visto. La cara del señor Xie. Mi acompañante ha llegado. De verdad, es Xie Gongyan. Él de verdad viene hacia nosotros. ¿No será que viene específicamente a buscarte? Recuerdo que os habíais visto antes. No puede ser. Si viene a buscar a alguien, debería ser a mi hermano. ¿Por qué no te vistes bien otra vez? ¿Por qué llegas tan tarde? Había un poco de tráfico. Ustedes. Esa señorita es la desgraciada. Por la actitud del señor sí hacia ella. Me temo que no es solo... Una simple acompañante. Permítanme presentarles. Él es mi acompañante esta noche. Xie Gongyan. El director Jin también está aquí. Señor Xie, ¿cuánto tiempo? Nunca había visto al señor Xie venir a un evento con acompañante. ¿Está? No la presentas. Vedea, si fuya. Ya que ha venido, hay algo en lo que definitivamente debe ayudarnos. ¿Qué cosa? En nombre de los Song, conseguí un anillo de jade para el director Leng. Le ruego que se lo haga llegar. ¿Lo oyes? Es para ti. ¿Qué? ¿O ella es el director Leng? Parece que aún no lo sabían. Ella es la nueva presidenta del grupo Leng. Leng Ye. ¿Ella es Leng Yue? Así que esta es Leng Yue. He oído que en menos de un año hizo que las acciones de Leng se dispararan. Sí, nunca imaginé que el director Leng fuera una mujer. Y tan hermosa. Directora Len, antes no la reconocí, perdón. Brindo por usted para disculparme. No hay problema. No eres el único que no reconoce el talento. El señor Chin también me confundió con su ex antes. Disculpe, señora Leng, por mi ofensa anterior. No importa.
Espero colaborar más con el señor King en el futuro. Señora Leng, este anillo de jade lo compré especialmente para usted. Aunque hubo malentendidos antes, nuestra familia Song también tiene la intención sincera de cooperar con usted. Quería comprarlo yo mismo, pero pasó por las manos de otro. Hasta el olor se volvió desagradable. Vamos a comer algo dulce. Bien. Ella realmente es la señora Sil Leng del grupo Leng. Entonces ella elevó intencionalmente el precio del anillo de jade. Hermano, la tratamos así. ¿Nos atacará? Tienes miedo. Hermano, ¿a dónde vas? ¿Para qué quedarse aquí? ¿Para seguir haciendo el ridículo? ¿No te gusta la familia Song? Mañana la haré quebrar. Golpear de una vez no es divertido. Quiero ver a las hormigas en la sartén saltando de ansiedad. Leng Wei, 25 años, presidenta del grupo Leng, hija adoptada. Se dice que antes siempre estuvo protegida en el extranjero por la familia Leng y regresó a Hong Kong hace 3 años. ¿Se pueden encontrar datos de hace 3 años? No, no se puede. Solo se sabe que vivía en el extranjero, pero no hay ningún rastro de Eva. Entendido, Sal. Por cierto, señor Shin, la vi en Repus Bay donde vivía antes con la señora Gwen. Alguien quiere comprarla a un precio alto recientemente. No la venderé por ningún precio. Recházalo. Jishen, te lo ruego, salva a la familia Song. ¿Qué pasó? De la noche a la mañana, la cadena de fondos de la familia Song se rompió por completo. Muchos proyectos perdieron toda la inversión. Mi padre preguntó y supo que todo esto fue autorizado por el grupo Leng. Sí, ese día en la subasta hubo unos malentendidos entre la señora Leng y yo. Pero ella no debería hacer que mi familia Song quiebre. Además, ese día en la subasta la ofendí. No solo yo, también Jie Xia. Quiero decir, si ella trata así a la familia Song, el próximo podría ser la familia Kim. No intentes unir a las familias Kim y Song a la fuerza. Tranquilo, puedo representar a la familia Song en este asunto. Pero tengo una condición. ¿Quieres cancelar el compromiso? Elige entre la familia Song y el compromiso. ¿Te soy tan repugnante? Aunque ya no esté Wen-Si, tampoco quieres elegirme, ¿verdad? No es que no quiera elegirte. Nunca has estado dentro de mi rango de opciones. Ayúdame a citar al presidente Leng esta noche. Dile sobre el proyecto de Haicheng. La familia Chin está dispuesta a invertir capital total. No hace falta esperar a la noche. El presidente Leng ya reservó un restaurante. Y te titaste esperando. ¿Por qué elegiste este restaurante? ¿Qué pasa? ¿No le gusta al señor Chin? Señor Shi, este viejo tiene un origen humilde. Te agradezco por la medicina que me diste como limosna. No es eso. Hablemos de negocios. El proyecto de Haicheng. Soy dispuesto a invertir todo de verdad. Pero por favor, señorita Leng, ten misericordia y perdona a la familia Song. Así que viniste como abogada de tu prometida. Parece que al señor Chin le gusta mucho la señorita Song. No me citaste por el proyecto de Haicheng. Claro que no. Quiero invitar al señor Kim a acompañarme a ver una casa. Ver una casa. La casa que querías comprar es justo aquí. Exacto, es esta casa del señor Chin. Por cierto, señor Shin, la villa en la bahía poco profunda donde vivía usted antes con la señorita Wen. Recientemente alguien quiere ofrecer un precio alto para comprarla. No la venderé por ningún precio. Recházalo. Tú eres la compradora. Me gusta mucho esta casa, señor Chin. Pon tu precio. Lo siento, señorita Leng. Esta casa no la vendo. Si a la señorita Leng le gusta el diseño de esta casa, todavía digo a nombre. Yo quiero esta exactamente. Entonces, la señorita Leng se va a llevar una decepción. Solo es una casa, pero el señor Chin la guarda como un tesoro. ¿Será que tienes una amante oculta aquí? Esto no es asunto de la señorita Leng. No hace falta venderla, pero ya que estamos aquí... ¿No me invita el señor Chin a pasar y sentarme un rato? Adelante, señorita Leng. Increíble que todavía mantenga el mismo aspecto que tenía hace 3 años. Señorita Leng, ¿qué quieres tomar? Café, gracias. De acuerdo.
¿Qué diablos es esto? No te la lames. Esto es... ¿No puedes dejar cosas tan tenebrosas en tu casa? Pero tengo clases de medicina. Necesito esqueleto humano. Y además, la semana que viene tengo el examen. Por eso me traje a Xiaobai a casa. ¿Le llama Xiaobai? Sí, Xiaobai. ¿Asusté al señor Qin? Claro que no. La próxima vez, usa esto para cubrirlo. No lo toques. Lo siento, Senigala. Xiaobai es algo que quiero mucho. Oh, me gusta que otras personas lo toquen. Entiendo. Siguiente, hablemos claro y directamente. ¿Qué tienes que hacer para liberar a la familia Song? Quiero esta casa. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué no adivina el señor Qin qué es lo que me falta? Una persona de alta posición como usted, señor Tare. Len, ¿qué podría faltarle? Me falta un amante. Yo te puedo dar el medicamento. ¿Qué me puede dar la ARTA Wen? El señor Xia tiene un puesto alto y poderoso. ¿Qué le podría faltar? Me falta un amante. ¿Quién eres realmente? ¿Quién quiere el señor Qin que sea? Puedo entender que compraras esta casa como una coincidencia. Oh, pero que digas exactamente la misma frase es demasiado intencional, ¿no? Ven que no has planeado todo esto con tanto cuidado. ¿Qué quieres realmente? Me enamoré de usted a primera vista, señor Qin. Solo tienes una cara parecida a la de ella. No sueñes con acercarte a mí de esta manera. Miraste, Allen. Yo haré que mi gente en estos 2 días arregle esta casa y se la entregue. Y a cambio, espero que usted, Senta Len, libere a la familia Song. ¿Te mudas aquí con tanto bombo? ¿No quieres que se descubra tu identidad? Wenxi era joven, inocente. Pero la Lengyue, de ahora, sabe maquillarse perfectamente. Peinarse un peinado impecable. Incluso yo ya no encuentro el rastro de la Wenxi de antes. Con una cara exactamente igual. ¿Quién va a pensar que la Wenxi de antes? Entonces, ¿el proyecto de Haishe realmente se lo vas a dar a la familia Song? Solo es darles un poco de dulce temporalmente. Una concesión adecuada hace que el enemigo baje la guardia. ¿Esto incluye acercarte a Qin y Shen? Exacto. Quiero que Songzi vea con sus propios ojos al hombre que ella consiguió con todos sus trucos. Ahora con un chasquido de dedos puedo conseguir. Y no es solo Qin y Shen el hombre que consigo. Es tarde. Deberías ir a descansar. ¿Y Shen realmente vendrá hoy? El proyecto de Haicheng es una inversión conjunta de las familias Qin, Leng y Song. No tiene razón para no venir. Pero ya, lleva media hora de retraso. Mejor empecemos ya. Señorita Song, ¿tan poca paciencia tiene? Este debe ser el señor Len. Un honor. Ya estamos todos. Comencemos la reunión. Hoy yo les presentaré el plan de la reunión. ¿Sí? Un momento. Señor Len, ¿hay algún problema? Este pan fue elaborado por Song Shi, así que... invitemos al señor Song a explicarlo personalmente. Yo quisiera. Mi padre es el presidente del grupo. ¿Cómo podría hacer algo así? ¿Ah, sí? Entonces, señorita Song, como heredera de Song Shi y prometida del señor Qin, debe ser muy capaz. Usted también podría explicárnoslo. Si el señor Len lo pide, entonces hazlo. Ni siquiera he visto este plan. ¿Cómo podría explicarlo? Este Len Jiwe claramente me está poniendo en aprietos. ¿Qué pasa, señorita Song? ¿Hay alguna dificultad? ¿Yo? ¿Así es la sinceridad de Song Shi para cooperar? Señor Len, no se enoje. Suba rápido. Y explique bien nuestro plan al señor Len.
Songzi, hace 3 años. No humillaste a mi padre. Hoy te lo devuelvo. Un momento, señorita Song. Explíquenos este diagrama de flujo. Este diagrama es... La heredera de Songshi es tan incompetente. Sí, ni siquiera entiende un diagrama de flujo. Parece que la capacidad de la señorita Song necesita mejorar. Entonces, esta cooperación... Señor Leng, le ruego que no retire la inversión Songshi. Depende de este proyecto para resurgir. Si usted se retira, Songshi quebrará. Pero no me siento seguro invirtiendo este dinero. ¿Qué opina el señor Chin? señor Leng, Admito que no soy lo suficientemente buena. ¿Y usted, señor Leng, legó a ser presidente en Lengxi trepando a la cama de hombres? ¿Acaso tú eres tan excelente? ¿De qué estás hablando tonterías? ¿Todos lo saben? Ustedes piensan, ella siendo mujer, ¿cómo pudo ascender a presidente de Leng Group en 3 años? ¿No fue Xie Kongyang quien la impulsó? Una mera hija adoptiva de la familia Leng. Desgraciada. Cállate. Papá, ¿me golpeaste? disculpe con las poder. Esta señorita Song realmente juzga a los demás por sí misma. Según tu lógica, toda mujer presidenta asciende por hombres. Es cierto que soy hija adoptiva de los Leng, pero ahora que ocupo esta posición, el negocio Shanglan de su familia Song está bajo mi control. ¿Qué le parece? ¿Lo de la inversión? Lo de la inversión se verá después. Al menos hoy no estoy de humor. Señora Leng, Que se disperse todo el mundo. Cuñada, ¿qué te pasa? ¿Quién te golpeó? ¿Fue esa mujer? Leng Yue. Ella deliberadamente me humilló. Esta Leng Ji, ¿cómo se siente? Como si tuviera rencor contigo. ¿Será que ella realmente es? Hoy lo hiciste a propósito. ¿Te duele? Solo quiero que el proyecto avance sin problemas. Mientras acepte ser mi amante, puedo dejar en paz a los Song. Ante la villa de Qianshuiwan. No te pases de la raya. La gente siempre es codiciosa. Señor Chin, frente a esta cara mía, ¿te atreves a rechazarme? ¿Qué están haciendo? ¿No se nota? ¿Seduciendo a tu prometido? Tú... Sa. ¿Escuchaste? Te está diciendo que salgas. Digo que ustedes dos salgan. Bueno, entonces, señor Chin, ¿nos vemos luego? Espera. ¿Qué tipo de hombre no podría conseguir la señora Leng? ¿Por qué justo tiene que seducir a mi prometido? ¿No lo dijiste tú? Querer trepar a la posición de presidente. Hay que treparse a la cama de los hombres. Creo que Chin Yishen es bastante bueno. ¿Sabe el señor Leng cuál fue el destino de la última mujer que se trepó a su cama? Cuéntame. Esa mujer se llamaba Wen Chi. Se parecía mucho a usted, señor Leng. Al principio, Shishen solo la usaba para divertirse un rato, pero ella tuvo ideas que no debía. Después, ambas fuimos secuestradas. Los secuestradores dijeron que solo podían salvar a una. Adivine, señor Leng, ¿a quién eligió Yishen? Al final, Yishen me sacó de allí. Y a esa mujer y a su padre los quemaron vivos. Ah, sí. Después del accidente, en la escena también encontraron el cadáver carbonizado de su padre. ¿Qué dijiste? La reacción del señor Leng parece un poco exagerada. Solo tengo curiosidad. ¿En la escena aún pudieron encontrar un cadáver carbonizado? ¿De qué sirve encontrarlo si nadie lo reclama? Los vecinos, de buen corazón, lo enterraron afuera de ese almacén. Si al señor Leng le interesa, puedo llevarlo a presentar sus respetos. ¿Para qué? Voy a presentar mis respetos a alguien que no me importa. Cuñada, ¿y si ella realmente es Wen Chi? Entonces, que muera por tercera vez. ¿Qué tal? ¿Ya averiguaste? ¿Esa tumba de mi papá? Detrás del almacén, efectivamente, hay una tumba. Debe ser papá. Con razón no lo encontré en ese entonces. Su cuerpo. Voy a buscarlo ahora mismo. Songzi te filtró la información a propósito. Para que te entregaras tú sola.
En aquel entonces, mi papá me sacó del fuego arriesgando su vida. Ahora su cuerpo está enterrado descuidadamente en las afueras, como un alma en pena, sin hogar. ¿Cómo quieres que me calme? Eres la heredera Song. No necesitas hacer esto. Pero también soy tu prometida. Te lo he dicho muchas veces. Anularé el compromiso. ¿Acaso en tu corazón no valgo más que esa muerta? Chuya no está muerta. Maichi, Pasón. Alguien fue al almacén. Wenji. Era ella, como sospechaba. ¿Lograste ver quién era? Estábamos lejos. No pudimos ver bien. Inútiles. Entonces iré personalmente a ver. ¿Eres humano o fantasma? Cuñada, ¿estás segura de que quien fue es Leng Yue? Es casi seguro. ¿Qué quieren? Me están bloqueando el paso. Lárguense. Mi jefe dice que si la señorita Song insiste en seguir adelante, probablemente tendrá que pagar con toda la fortuna de la familia Song. ¿Qué? Cuñada, entonces sigo avanzando. ¿No es necesario? Entonces, Leng Yue realmente fue al cementerio. Gente de la familia Leng de Hong Kong, aunque no hayamos visto a Leng Yue con nuestros propios ojos. Suficiente para probar que Leng Yue es Wenqi. Entonces, lo enterrado en el cementerio, ¿realmente es el padre de Wenqi? No, es tu cuñado menor, Qin Tianhao. ¿Qué? ¿Mi cuñado? Correcto. Entonces, cuñada, no hiciste que... ¿Wenqi fuera a venerar al asesino de su padre? Hice eso para probar su verdadera identidad. Solo la secuestramos ese año. No sabíamos que habría un incendio. Entonces volverá para vengarse. Ella es Leng Yue. Tiene poder e influencia. Hasta mi hermano mayor la respeta. Cuñada, mejor nos detenemos. Mientras ella no moleste a mi hermano y no interfiera contigo. Cuñada. No le digas nada a tu hermano. Yo me encargaré. Aquí debe ser. Aquí es donde enterraron a mi papá. Ya lo verifiqué. Esta persona falleció en ese incendio. En ese momento nadie reclamó el cuerpo. Así que Todo es mi culpa. no seas así. No es tu culpa. Kongja, Vete primero. quiero hablar a solas con mi papá. Lo siento. Tu hija no fue piadosa. Y vino a verte tan tarde. Hipeshie, hay otro coche viniendo hacia aquí. Vámonos. Ven conmigo a distraerlo. El secuestro de ese año, Pixie Katie, fue planeado por Sonzi. Haré que pague. Papá, esto es el pastel de flor de osmanthus que más te gustaba. Te lo traje. Papá, tranquilo. No te haré esperar mucho. Todos los que nos hicieron daño pagarán. Shorchin, qué coincidencia. Encontrarse en una tumba no es precisamente una coincidencia, senatera Leng. ¿Tú te ha enterrado aquí su padre? No. Pero por su actitud, señor Extra, Leng parece que está visitando a un familiar. Lam Kui, ¿quién eres realmente? ¿Por qué estás aquí? Solo pasaba por aquí y vi una tumba de tierra. Pensé en mi difunto padre y me dio un poco de nostalgia. Eso es todo. ¿Acaso eso también le incumbe, señor Chin? Entonces, ¿sabes quién está enterrado aquí? Quizá un vagabundo de la zona. No lo es. ¿Quién es entonces? Hace 3 años hubo un secuestro en este lugar. Aquí está enterrado el principal responsable de ese caso, mi tío, Qin Tianhao. Song Si-yi, realmente te subestimé.
En aquel entonces, debido a la gravedad de sus crímenes, la familia Qin no reclamó su cuerpo. Así que lo enterraron aquí de cualquier manera. ¿De veras? Para alguien así, tener un montón de tierra como tumba es más de lo que merece. Se hace tarde, déjame llevarte de vuelta. No es necesario. Alguien viene a recogerme. Si te gusta este terreno, ¿puedo comprarlo? No hace falta que vengas por la noche. Entonces, señor Qin, nos retiramos. Song Zi se atrevió a burlarse de mí. Haré que pague por ello. El grupo Leng ha ordenado un boicot total de nuestra industria. Están empujando a Song al borde del abismo. Papá, Si ese día no hubiera sido incapaz de presentar ni siquiera un plan, ¿el señor Leng nos estaría atacando así? ¿Acaso no te das cuenta? Esa Leng Yue nos está atacando a propósito. Entonces encuentra la manera de casarte con Qin Yishen rápido. Ahora mismo, la única familia que puede enfrentarse a los Leng es la familia Qin. ¿qué puedo hacer yo? Inútil. ¿No puedes usar algún truco? Entiendo. Papá, Wensi, tú me obligas a esto. ¿Qué haces aquí? Sabía que estabas trabajando horas extras, así que te traje algo para cenar. Deberías poner esa atención en tu trabajo. La familia Song no habría llegado a esta situación. Yishen, hoy me cambié de perfume. ¿Huele, eh? ¡Sal! Yishen, Ya llevamos 3 años comprometidos. ¿por qué te niegas a casarte conmigo? Me pusiste algo en el perfume. ¿Acaso no me deseas? Songzi, ¿no te parece asqueroso actuar así? Papá, Perdóname, han pasado 3 años y ni siquiera pude. encontrar tu cuerpo. ¿Quién toca a esta hora? Allí. Abre. Por fin te encontré. Señor Qin, tú... ¿Me estás reprochando? Lo siento, Ashi. Hace 3 años debí salvarte a ti primero. Estos 3 años he vivido arrepentido cada día, Ashi. Lo siento, Ashi. Así, hace 3 años me preguntaste si alguna vez me gustaste. Hoy te lo digo. Te equivocas de persona. Disculpe, señorita Leng. Me drogaron. Aléjate de mí. Esta es mi casa. ¿A dónde quieres que vaya? Perdón por la molestia, me voy. Qin Yishen, si quieres que sea tu antídoto, tendrás que pagar un precio. ¡Qué calor!
Me siento muy mal. No puedo respirar. Ayúdame, Nash. ¿El alcohol? Un acelerador. ¿A quién llamas? Tú así hace 3 años. Lo dejaste en el incendio. ¿No lo recuerdas? No, no es así. Hace 3 años no tuve opción. ¿No tuviste opción? ¿Sabías que el secuestro de hace 3 años fue planeado por Sonzi? Ese incendio tampoco fue un accidente. Sonzi quería acabar conmigo. Te lo he suplicado tanto. Y ni siquiera me miras. ¿Eso le llamas no tener opción? Sí, hace 3 años aún no dirigía la empresa Chin. La lucha interna era feroz. Si te hubiera ayudado, todos habrían sabido de nuestra relación. Al final de cuentas, es por sus propios intereses. Ya desperté. No me dejes. Nasatare saya priveti. Como esperaba. Ella todavía me odia. Wenchi, ¿qué estás haciendo exactamente? Solo con que él muestre un poco de remordimiento y nostalgia hacia ti. ¿Ya te empiezas a ablandar el corazón? No, no puede ser así. Anoche yo y Leng Yue. ¿Despertaste? Anoche nosotros. Solo fue un juego. Presidente Chin, no se lo tome en serio. Claro, el presidente Chin no va a querer que yo me haga responsable de ti, ¿verdad? Señorita Leng, siempre es tan informal con este tipo de cosas. Adultos, cada uno obtiene lo que necesita. ¿De qué hay que sorprenderse tanto? Sin embargo, ¿Qué? la técnica del presidente Chin aún necesita mejorar. Cambia esa goma de pelo tan vulgar tuya. ¿No me gusta? No puedo. Esto para mí es única en el mundo. No es más que una goma de pelo barata. ¿Qué tiene de único? Esta me la regaló mi papá. Y mira, aquí se me rompió cuando me caí por accidente. Con esta mella es en todo el mundo. Única. ¿Acaso ella es... Señorita Leng, ¿qué es esto? No es más que una goma de pelo. ¿Qué pasa? ¿Al presidente Chin le gustan? Las cosas de niñas. Esto es de Wenchi. ¿Por qué está contigo? Ya me acuerdo. Se le quedó cuando el presidente Chin estaba recogiendo sus cosas. Me pareció linda. Así que la sigo usando. Sí, ¿qué es eso? Yo incluso pensé que... Esta cosa es muy importante para mí. Señorita Leng, ¿puedo cortármela? Claro que sí. Gracias. Por lo de anoche, lo siento. Señorita Leng, puede pedirme cualquier cosa. Incluyendo ser tu amante. Eso no. Anoche no pasó nada entre nosotros. Entonces, tú... Pero tengo curiosidad. ¿Quién te drogó? Songzi. Wow. He oído.
que el señor Qin y su prometida son muy cariñosos. Parece que no es como dicen los rumores. Lo he dicho muchas veces. Es solo un matrimonio de conveniencia, sin sentimiento. Entonces, ¿por quién siente algo el señor Qin? ¿Es esa tal Wenji? Eso no le importa al SRT a Leng. Si no me importa, entonces, ¿esta casa de alguien que no importa? Le Fleur o el señor Qin. Que se vaya ya. Adiós. No hace falta que me acompañes. Senta, Leng, espere un momento. El señor Qin viene, Wen enseguida. Gracias. ¿Hizo esperar a la fea? Leng. Arthur, qué persistente eres. Recuerdo que en este proyecto, la señora Andrea Song ya no tiene derecho a participar. Jishen compró nuestra empresa Song. Ahora soy empleada de Qin. Vine a atenderte. La señora Jia Song sabe adaptarse bien, de prometida a empleada. Es un gran cambio, ¿no? No es todo gracias a la esencia Leng. Si no fuera por la presión intencionada de su familia Leng, los Song no estarían así. No hay de qué. ¿Tú? ¿De qué hablan? Por eso, los Solge Eisenheim. En la sala de juntas había una mosca que no paraba de zumbar. La señorita Song me ayudaba a espantarla. Disculpe, señor Tawen. La próxima vez cuidaremos la higiene en el lugar. No la molestaremos más. No pasa nada. Empecemos. Haicheng tiene alta densidad poblacional y envejecimiento severo. Es ideal para desarrollar proyectos de atención médica para ancianos. Se levanta la sesión, todos a descansar. ¿Qué tal, Senta? Leng, ¿le gusta esta versión del plan? Sin problemas. Un placer cooperar. Justo es hora de almorzar. Tengo otros proyectos de los que me gustaría hablar con la señora Stranem. No sé si la te viste tan elida. Punde. Hazme el honor de charlar mientras comemos. Claro. Señor Qin, ¿qué le ha llevado a invitarme a cenar de repente? En el futuro, sí, y necesitará su ayuda, señor Lem. Una cena es lo mínimo. Señor, aquí tiene todos los platos. Y buen provecho. Gracias. Son justo mis platos favoritos de hace 3 años. ¿Acaso Qin Jishan me está probando? ¿Le gustan estos platos? No soy exigente. A Wen Ju le encantaban estos. El señor Qin tiene buena memoria. Pero lo que gustaba hace 3 años no tiene por qué gustar ahora. La gente cambia. Solo dije que a Wen Ji le gustaban. Nunca especifiqué si era antes o ahora. Entonces, ¿me he equivocado? Fue un malentendido. Es curioso. A menudo veo en usted, señor Batita Leng, la sombra de Wenche. A veces veo en usted la sombra de Wen Chi. ¿Y nos parecemos? Es normal que tenga esa sensación. Oí que la señorita Wen desapareció en un secuestro. Desapareció. Qin y Shen, te lo ruego, sálvame a mí primero. Te prometo que no te molestaré más. Por favor. Los secuestradores le preguntaron al señor Qin a quién salvar. Solo podía salvar a una, a su prometida. Yo tampoco sabía que habría un incendio. Pero el señor Qin la abandonó. Creo que en ese momento debió sentirse muy desesperada. Sé que seguro me odia. Yo también me odio. No encontré su cuerpo en el incendio, pero creo que sigue viva. La he estado buscando. Pues, felicidades, señor Qin. Ahora la he encontrado. Hace 3 años me hizo una pregunta. En estos 3 años, has llegado a sentir algo por mí. Aunque sea un poco. Wenji, Olvídalo. Mejor no respondas. Déjalo así. hace 3 años ya quería decírselo. Señor Qin. ¡Qué casualidad! Hongyan, ¿cómo es que has venido? Cenaba con un cliente dentro, te vi y vine. Oh, ¿no les molesto? No, señor Xie. ¿No te dije que no bebieras alcohol?
El señor Xie es muy bueno con su hermana. Aunque Leng Yu fue adoptada por mi madre, nunca la he considerado una hermana. Es tarde. Mejor regresemos a casa. Te acompaño. Señor Kim, no vamos en la misma dirección. ¿Quién me llevará? Señor Qin, nos vamos entonces. Ya sospecha de ti. ¿Verdad? Ya te estás ablandando. Wensi, ¿por qué tu corazón? ¿Nací la otra vez? Ya morí 3 veces. No tengo derecho a ablandarme. ¿Qué piensas hacer ahora? Es hora de enfrentar a Song Si-yi. Señor Qin, ya acomodé a la señor Citazela, Leng. No habrá más problemas de seguridad. Además, encontré el historial médico de la señora Hera. Hace 3 años, su muñeca derecha sufrió una grave lesión. El hospital donde la trataron era propiedad de Qing Group. Por eso pude obtener el historial. Hace 3 años. Incendio, lesión en la mano derecha. No creo que sea coincidencia. ¿Hay más información? Hace 3 años en el incendio, encontró El cuerpo del padre de la Ariate Aisea. toda hay muestras de piel. Si puede conseguir cabello de la señal será pena al aire nacerole. Leng Yue, ¿no? Quizás. Debería llamarte Wensi, ¿verdad? ¿Importa la respuesta? ¿Ya estás convencido? ¿Para qué volviste con otra cara a vengarte de mí? Merecías morir. Yo merecía morir. Oh, ¿tienes alguna prueba? ¿Cómo sabes que no la tengo? ¿Qué quieres decir? ¿No te da curiosidad? Con el secuestro que planeaste. No solo no me mató, sino que me hizo fuerte. ¿No crees que el plan fue demasiado fácil? ¿De verdad crees que yo era la víctima? Imposible. Contraté profesionales. No podían fallar. ¿Y tu padre murió? Si lo supieras desde el principio, tu padre no habría muerto. Me estás engañando. Sí, es un engaño. Ni siquiera tuve que esforzarme. Eres tan tonto. ¿Estás grabando con el móvil? ¿No? ¿Qué prueba te queda ahora? Desde que entraste a esta tienda, que ya empecé a grabar y escuchar todo. Gracias por las pruebas que nos proporcionó la señorita Song. Gracias. ¡Detente ahí! Presidente King, el informe del análisis de ADN ya salió. Realmente es ella. El informe no puede tener errores. La presidenta Leng es exactamente la señora Wen Qi. Presidente Qin, pasa algo malo. La señorita Song está en el restaurante. Tuvo un conflicto con la presidenta Leng y accidentalmente la hirió. Ahora ya se escapó. ¿Qué dices? Gracias por venir hasta aquí, presidente Qin. Leng Yue necesita descansar. Puede irse ya, presidente Qin. ¿Podrías dejarme? Quien la hirió fue tu prometida. ¿Qué derecho tienes a verla? Yo y Song Ji no tenemos para nada ese tipo de relación. Cuando pasa algo, lo único que sabes hacer es desligarte. ¿Qué más sabes hacer? No es que me va a despertar pronto. Tengo que cuidarla. Haz lo que quieras, presidente Qin. Ya envié gente a buscar a Song Si. No podrá escapar. Es inútil. Incluso si la encuentran, las pruebas ya fueron destruidas.
Wenxi. Cuando termine el proyecto de Haishen, nos comprometemos. Yo pensaba que la primera persona que me encontraría sería Lincoln. Hace 3 años, ¿por qué hiciste eso exactamente? ¿Has venido a pedirme cuentas? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le prendiste fuego? ¿Para dañar a Wenxi? Porque no tolero nada en mi corazón. Te amo. No puedo permitir que tu corazón tengas a otra persona. Estás loca. Estoy loca. ¿Pero qué derecho tienes a culparme? En aquel entonces tuviste una opción. Fuiste tú mismo que no te atreviste a apostar. Fuiste tú que renunciaste a ella con tus propias manos. Así que tú eres el asesino. ¿Qué quieres decir con eso? Jinishen, todavía no lo sabes. La verdad es que en aquel entonces te causaste la muerte de 2 vidas. El día del incendio, además del padre de Wenxi, también estaba tu hijo. Ket, En aquel entonces Wenxi estaba esperando a tu hijo. ¿Te acuerdas? Fuiste tú que mataste con tus propias manos a tu propio hijo. Te prometo que no te volveré a molestar nunca más. Te lo ruego. ¿cómo pudo pasar esto? ¿Así que crees que ella te perdonaría? Más bien te odia. Ahora es Lenye. No es Wenxi. Regresó para vengarse de nosotros. Cállate. ¿Aún no ves la realidad? Ella ya no te ama. Señor Qin, Jishen, Lárgate. Así que todo esto fue por mí. señor Qin, usted también fue engañado por la señorita Song. Entonces, ¿ella y yo podemos volver a empezar? ¿Qué podría decirle si la busco ahora? Déjala que sea Leng Yue para siempre. ¿No es mejor? Señor Qin, ¿qué trae por aquí tan tarde? Escuché que te lastimaron. Vine a verte. Entonces, el señor Qin también debe saber por qué me lastimé, ¿verdad? Ya lo sabes todo. ¿Sabe qué? Mi identidad. No sé. Es tarde. Me voy. En realidad, ya lo había sospechado, solo que aún no estaba segura. Fue aquí. Fui tu pájaro enjaulado por 3 años. Aunque no quiera admitirlo, En esos 3 años, realmente me enamoré de ti. Lo siento, Ashi. No me llames así. Ahora soy Leng Yue. Sé que me odias. Me lo merezco. Antes sí te odiaba, pero descubrí que no vales la pena. Además, el odio solo me hace sufrir más. No espero que me perdones. Solo quiero que me des otra oportunidad. ¿Volver a ser tu amante? Nunca te traté como a un amante. En estos 3 años, no solo tú te esforzaste, yo también. Yo también te amaba mucho. ¿Me amabas y casi me haces morir en un incendio? ¿Me amabas y le arrebataste la vida a nuestro hijo? Lo siento. Jinishen, tu amor me da asco. ¿Qué debo hacer para que me perdones? ¿Quieres que te perdone? Solo si tomas este cuchillo y te apuñalas. Si me alegro, tal vez te perdone. ¿Qué pasa? ¿No te atreves? Ya sabía, Jinishen. A quien más amas es a ti mismo. ¿Te has vuelto loco? Si así puedes perdonarme, lo haré. Achi, te equivocas. A quien más amo eres tú. Jinishen. Afortunadamente, la herida no es profunda y no es grave. Las parejas jóvenes de hoy Usan cuchillos al pelear. es muy peligroso. No pueden hacer esto en el futuro. Podemos hablar bien. No me interpretes. Hoy te salvé. Solo porque no quiero que mueras en mi casa. Lo sé, pero hasta los criminales tienen la oportunidad de redimirse. ¿Eso viva arma? ¿O oportunidad también? Si quieres redimirte, deberías hacerlo ante el padre de Lan y ante el niño. Y sería un placer. Achi, Señorita Wen,
Hay algunas cosas que yo, como subordinado, no debería decir. Pero si no las digo, nunca sabrá lo que el señor Chin realmente hizo por usted. Hace 3 años el señor arriesgó su vida para entrar en el incendio. Pero no la encontró a usted. Solo sacó el cuerpo de su padre. Él mismo sufrió heridas graves en el incendio. Después de eso, el anciano Chin se enfureció por esto. Y el señor Chin fue castigado con la disciplina familiar. 99 latigazos en total. Era un látigo lleno de espinas. Cada latigazo era insoportablemente doloroso. Después de eso, el señor Chin estuvo en coma durante más de medio mes, pero lo primero que hizo al despertar fue buscarla a usted, señorita Wen. como subordinado no debería haber dicho tanto. Pero si no lo decía, realmente no podía soportar. Ve al señor Chin siendo malentendido por usted. Basta. No digas más. Esto es todo lo que quería decir. El resto pregúnteselo al señor Chin. Lo que acaba de decir, no. ¿Buena táctica de la carne de cañón? ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no hiciste que el asistente actuara contigo? No pensé que usarías este tipo de artimañas. Realmente te sobreestimé. Soy tan despreciable a tus ojos. Tri, ¿qué crees? Dije que no soy Wenji. Ah, y otra cosa. Pronto me voy a comprometer con Xia con Ian. Así que, señor Chin, mantengamos la distancia. ¿Te vas a casar con Shi Kong-shan? Exacto. ¿Lo amas? Si no lo amo, ¿acaso te amo a ti? Ah, cierto. Si el señor Chin aún quiere seguir enredándose conmigo, podrías considerar ser mi amante. El tipo que no puede ver la luz. De acuerdo. Chin Yishen, ¿no tienes dignidad? Mientras pueda quedarme a tu lado, puedo prescindir de ella. Como quieras. No pienses de más. Él y yo ya no tenemos posibilidad. ¿Y nosotros? Pronto nos vamos a comprometer. Pero nuestro compromiso es falso. Cuando termine el proyecto de Haiken, comprometámonos. ¿Quiero noticia de Haiken? Mi madre está grave. ¿Sabes que siempre ha deseado? Que estemos juntos, hagámoslo para alegrarla. Sin problema. Lo falso puede volverse real. ¿Tú? ¿Qué quieres decir? Tú lo sabes. Todos estos años. Tú y Chin Yishen tuvieron 3 años. ¿Acaso conmigo? Sé que los sentimientos no se pueden forzar. Pero tú sigues atrapado en el pasado. Wenchi, mírame a mí también. ¿Comprenden? ¿Puedo? Con Gian, entiendo lo que sientes por mí. Y te lo agradezco mucho. Me salvaste la vida. Pero la gratitud no es amor. Solo te veo como un hermano mayor. Entonces, ¿puedo? ¿Abrazarte? Mejor no. No quiero darte ninguna esperanza. Ya lo sabía. Con las personas que no te gustan. Siempre mantienes la distancia. No te acerques. No me toques. Hola, guapa. Con tan poca ropa, dejo que el hermano te toque las piernas. Lárgate. Soy la heredera de la familia Qin. No me toques. Corredera que primero déjame divertirme un rato. No me toques. No me toques. Oye, ese no es Chinja Chia. Baja a ayudarla. ¿Quién es el descarado que se atreve a arruinarme la diversión? Si eres tan valiente, baja aquí. Oye. Buscando la muerte, hermano. Vamos a acabar con él. A por él. Me las pagarás. Señor, gracias por salvarme. No me des esas gracias. No fue mi intención salvar. ¿Fue usted quien me salvó? ¿Y si no? ¿Por qué me salvas? Yo no he sido nada bueno contigo. Una cosa es una cosa. Aunque no me caes bien, no iba a quedarme. Con los brazos cruzados. Gracias. Espera un momento. Por favor, dile a Songzi que se entregue. Sí, así. Solo le caerá una condena más dura.
Sí, bueno, Kim Jaha, están juntas. Tu gente ha estado buscando tanto tiempo y no las ha encontrado. Seguro que están con Jia. Entonces enviaré a alguien a seguir a Sin Ya. No hace falta. Tarde o temprano saldrá por sí misma. ¿Por qué llegas tan tarde? Me muero de hambre. Mi hermano está hospitalizado. Fui a visitarlo. Está herido. ¿Qué pasó? ¿Se apuñaló a sí mismo? Fue Wen Chi. ¿Ella lo obligó? Voy a buscarlo. Mi hermano ya ha sido dado de alta. Hermana, sí. Come primero. ¿Por qué no llamas mi cuñada? Antes siempre me llamarás cuñada. Hermana, sí. ¿Por qué no te entregas? Quizás te traten con indulgencia. ¿Qué dices? Lo de aquel año, la verdad es que tú estabas mal. Son delitos de por sí. Todo eso fue Wen Chi. Esa mujer me obligó. Oh, pero mi hermano realmente no te ama. Los sentimientos no se pueden forzar. Así que ahora incluso tú te pones del lado de Ganji. ¿Verdad? Lo siento, hermana, sí. Ya no puedo encubrirte más. A partir de mañana. No volveré más. Y lo siento, hermana. Déjame usarte por última vez. Tía Leo, ¿no te dieron vacaciones? ¿Por qué sigues preparando el desayuno? ¿Qué tal? ¿Te gusta el desayuno? ¿Qué haces tú aquí? Probé la contraseña. Seiwa, no la cambiaste. Fuera. No lo dijiste tú mismo. Déjame ser tu amante. Sí, amante, pero solo cuando te necesito. Cuando no te necesito. Por favor, sal de inmediato. Fuera ahora mismo. ¿Aún te atreves a llamarme? ¿Por qué no? Tu hermana está en mis manos. ¿Qué se hace? Te envié una dirección. Ven aquí de inmediato. ¿Sabes? Cuando alguien está desesperado, es capaz de cualquier cosa. ¿Quién es? Señor Xie, ¿Tot sien suetanate en quieren qué? ¿Quieres apostar? ¿Apostar a ferialita? Hermana, sí. Antes te consideraba mi mejor amiga. Siempre intentaba unirte con mi hermano. ¿Y ahora quieres hacerme daño? ¿Amigas? Si no fueras la hermana de Jin y Shen, ni siquiera te haría caso. ¿Por qué me tratas así? Aunque mi hermano no te trate bien. Yo soy sincera contigo. Solo culpa a tu propia estupidez. No es de extrañar que a mi hermano no le gustes, mujer malvada. Serás castigada por el cielo. No importa. Si no podemos estar juntos en vida, poder estar juntos en la muerte también es algo muy romántico. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Cómo estás aquí? Parece que caímos en la trampa. Malas noticias, director Leng. El director Xie fue secuestrado. Sí, Shen. Este lugar, ¿te es familiar? ¿Qué quieres realmente? Hace 3 años, aquí mismo, abandonaste a Wens. Ay, elegiste salvarme a mí. Es lo que más me arrepiento en mi vida. Ahora tú y Xie con Yan. Están secuestrados. Dime, tu amada, Wen Shi. ¿A quién salvará? ¿Tú también llamaste a Winchi? Si te atreves a lastimar a Wenchi, haré que toda la... Una sola Wenji hace que... Ambos la protejan así. Realmente es algo que da envidia. Pues vamos a ver a quién de ustedes dos salvará a ella. Songzi. Todos tus hombres ya están fuera de combate. Te aconsejo que te rindas sin luchar y dejes de resistir. No te creerás que... esto es todo lo que tengo, ¿verdad? ¿Qué pretendes hacer? Solo te asustaba. El juego ni siquiera ha empezado. ¿Cómo iba a adelantarme? Juguemos un juego. Elige entre 2 opciones. ¿Lista eres? Ahora, ambos dos llevan dinamita encima. Una vez que se encienda, incluso el rostro más guapo quedará hecho pedazo. Como un fuego artificial. ¡Pum!
explota de repente. Chikong-jan, es tu prometido. Yo veo que incluso lleva el anillo de compromiso en el dedo. Se nota que te ama con locura. ¿Y qué hay de Yishen? Ustedes dos, una vez. Ya has dicho tantas cosas. No es más que querer que elija a uno de los dos, ¿no? Pues piénsalo bien. ¿A quién eliges? No hace falta pensar. Suelta a Yikong-yan. Nishen, ¿lo oíste? Wenchi no te ama para nada. Deja de hablar tonterías y suéltalo ya. ¿Ya puedes largarte? Vamos. Yishen, ahora nadie nos puede molestar. ¿Qué vas a hacer? De cualquier forma ya no tengo salida. Poder morir junto a Yishen. Tengo compañía incluso en el camino al infierno. ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste? No. Wenshi, ¿Qué pasa? volvamos al almacén para rescatar a Qin Yishen. Konjin, No te engañes a ti mismo. Tú lo quieres en tu corazón. La razón por la que elegiste salvarme es porque apostaste a que Song Ziyi ama a Qin Yishen. Y no le hará nada cuando te enteraste de que Song Ziyi Va a morir junto con Qin Yishen. ya te pusiste nerviosa. lo siento. No digas lo siento, no es tu culpa que no me ames. Volvamos juntos al almacén. Vamos a rescatar a Qin Yishen. Yishen, mira la persona que finalmente se queda contigo. ¿Soy yo? Si quieres mi vida, te la doy. Deja ir a Jinxie allá. No te preocupes, no le haré nada. Al fin y al cabo, es tu hermana carnal. Hermano, Mate a hacer, que se te... Vete. bien, ahora solo estamos nosotros, Yishen. No me culpes, solo te amo demasiado. Quería estar contigo, por eso hice esto. Wenchi ni siquiera se preocupa por ti. En este mundo, quien más te ama, soy yo. Pero a quien yo más amo es a Wenchi. ¿Todavía piensas en ella? Bueno, Entonces, muramos juntos. Wenchi. Te lo ruego, salva a mi hermano Song Ziyi. Está loca. Alto. Ah, sí. Se atreven a volver. Realmente buscan la muerte. Veremos quién muere primero. Si das un paso más, todos moriremos. No, no lastimas a mi hermano. Song Ziyi, hace 3 años incendiabas y matabas. Si te entregas, aún tienes oportunidad de vivir. Pero ahora... Estás en un callejón sin salida. Tú me obligaste. Váyanse todos, va a explotar, váyanse. Córtala, con el cuchillo. Rápido. ¡Rápido! Yo lo hago. No te esfuerces, es imposible cortarlo. Agua, agua, agua. ¿Cómo puede haber agua aquí? Así. Gracias por regresar. No, debe haber otra manera. ¿Qué está pasando? La bomba es falsa. Qin Yishen, te amo tanto. ¿Cómo podría dejarte morir? Pero ella debe morir. Hermano, Qin Yishen. Llévenlo al hospital rápido. Qin Yishen. Más rápido. Acelera más. Ah, sí. Tranquilo. Qin Yishen. No te pasará nada. Sí. No llores, no soporto verte llorar. Qin Yishen. ¿No pedías que te perdonara? Si vuelves a la vida. Empezamos de nuevo. Qin Yishen. Tranquila, todo va a estar bien.
¿Cómo está mi hermano? La operación salió muy bien. Solo queda observarlo un tiempo más. Cuida bien de tu hermano. Ya me voy. ¿No esperas a que mi hermano despierte? Cuando despierte, seguro que se pondrá muy feliz de verte. Mejor no voy. Por favor, no te vayas. Antes fui yo la que estuvo mal. Fui tonta e irracional. Seguí a Sonsi. Hice muchas cosas que te lastimaron. Te pido perdón. Mi hermano no sabía nada de muchas cosas. En estos 3 años, te ha buscado por todo el mundo. De verdad te quiere mucho. ¿Podrías darle otra oportunidad a mi hermano? Disculpa. Miras esta página desde hace más de 1 hora. Gracias. Si lo tienes en el corazón, ¿por qué no vas a verlo? No sé cómo enfrentarlo. La Wenshi que yo conozco no se rinde por miedo. ¿Y se vuelve cobarde? Aquí tengo 2 opciones. Una dice, y si tienes miedo de elegir, entonces se lo dejamos al destino. Ven. Gracias, Kongyan. Deja de mirar. Wenchi no va a venir. El doctor dijo que la recuperación de la herida va algo lenta. Tienes que descansar más. Gracias. Tramita mi alta hospitalaria. ¿Estás loco? ¿No escuchaste lo que acaba de decir la enfermera? No puedo esperar. No te obsesiones, incluso si quieres ir a buscar a Wenchi. Esperas hasta que tu herida cicatrice, ¿no? Parece que no he venido en buen momento. Sí, no. Lo que quiero decir es... Señorita Wenchi, has venido justo en el momento perfecto. Ni WhatsApp sotra senacen, simo saleña. Vuelve a acostarte. Antes dijiste que me perdonarías con solo despertar. ¿Sigue en pie esa promesa? No, ¿De verdad te vas a casar con Xie Kunbian? tampoco me casaré. Entonces yo... ¿solo soy tu amante? ¿Puedo ascender a la posición oficial? Lo consideraré.